Buenos días de nuevo, que Dios les bendiga. Queremos dar gracias al Señor por esta mañana, nuevamente, reconociendo, ¿verdad?, el favor de nuestro Dios para con su iglesia, otorgándonos este tiempo maravilloso con su palabra. Usted sabe que hemos estado desde el domingo pasado estudiando un tema sumamente eh, especial, sumamente interesante para el pueblo de Dios, pero si somos honestos, también para el resto de las personas. Desde que usted le habla a una persona que no es creyente acerca del futuro, acerca del apocalipsis, acerca de las cosas que van a pasar, dígame usted si es así o no es así. Se interesan. Inmediatamente hay un interés especial en las cosas, por lo menos, ¿verdad? Por aquella razón sensacionalista, ¿verdad? Que mueve a muchos, tal vez, a querer conocer el futuro. O usted no sabe que hay gente por ahí que se dice capaz de leer el futuro y leen baraja y leen de todo tipo de disparate, todo tipo de disparate. ¿Mm? De que para leer el futuro, para conocer qué va a pasar en el futuro. Mi hermano, lo que estamos estudiando nos muestra que Dios tiene el futuro en sus manos. Y usted y yo pretender escudriñar esas manos soberanas de Dios para saber los detalles de la cosa es una frecura del ser humano, es una necedad del ser humano. Usted no entiende eso cuando usted escucha la respuesta del Señor Jesucristo, cuando le pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Pero dinos la fecha, dinos cuándo serán. ¿Qué dijo el Señor? Ni el día ni la hora le fue dado al Hijo. Eso es de la plena potestad del Padre. Así que no se preocupen por eso. En otras palabras, sí es cierto, hay un panorama escatológico a través de toda la Biblia, maravilloso, ah, atractivo, atrae. Ese es un contenido de las Escrituras que nos atrae, nos impacta, nos compromete a estudiar cada vez estas cosas. No es un tema que deba ser relegado. Usted y yo leímos en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, esa porción al inicio del libro que dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. De manera que no es un tema para marginarlo y dedicarnos exclusivamente al estudio de la doctrina de la fe cristiana y no mirar las cosas futuras, porque es parte de todo el consejo de Dios, que lo tenemos revelado de parte de nuestro Dios para algo, con un propósito. Y usted y yo dedicamos algún tiempo, el domingo pasado, a establecer las razones y los beneficios, pero también el compromiso y la responsabilidad que tiene la iglesia hoy al tener de frente la escatología, al tener de frente los escritos apocalípticos. ¿Mm? ¿Cómo nosotros debemos vivir a la luz de estas cosas? No es que nos hemos inventado esto como parte de una conclusión aplicativa. No, es que Pedro lo dice. Es que Pedro lo dice, el apóstol Pedro lo dice en su segunda carta. ¿Usted se acuerda? Si todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No es Iglesia Bautista Trinidad que se está inventando esto. Es que el apóstol Pedro ya dijo cuál es en esa declaración de una manera sencilla, cuál es el impacto de la escatología y de estas revelaciones proféticas. Es que si usted conoce eso, entonces es para que usted y yo vivamos accordingly, como dicen los americanos, de acuerdo a estas verdades, para que usted y yo vivamos de acuerdo a estas verdades. Por tanto, mi amado hermano, bienaventurados los que estudian la escatología, los que leen y oyen y guardan estas revelaciones. Y en esta sección
El Señor Jesucristo está respondiendo, como usted y yo sabemos, a preguntas de sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas que provocarán que no quede piedra sobre piedra de este templo? Esa es la pregunta. ¿Usted se acuerda? Cuando el Señor salía de Jerusalén, le estaban mostrando el templo. Mira, Señor, mira, ¿qué tú dices de eso? Y el Señor decía, sí, muy bonito, muy bien ubicado. Pero de aquí no va a quedar una sola piedra sobre piedra. Yo quiero que ustedes lo sepan. Y eso impactó la vida de los discípulos. Y se fueron. Y ya fuera de Jerusalén, allá en el Monte de los Olivos, ellos volvieron y le preguntaron, Señor, eh, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Esas cosas. ¿Cuándo ocurrirán los eventos que provocarán que no queden piedra sobre la ciudad en Jerusalén, en el templo, que era el centro neurálgico de la vida del judío, de la vida del israelita? Ese era el centro neurálgico. Era tanto así, mi hermano, usted lo sabe, que al que querían desterrarlo y afuerearlo de la sociedad, no le permitían ir al templo. No le permitían ir al templo. A los leprosos no le permitían ir al templo. Por eso era que los leprosos estaban hacinados allá en ciudades, ¿verdad? Que estaban destinadas para ellos. Parias de la sociedad eran algunos, porque el templo representaba eso. Cuando el Señor dijo entonces que ese templo sería destruido y que no iba a quedar una piedra sobre piedra, eso conmovió, eso conmocionó a los discípulos y ellos estaban interesados, profundamente interesados en saber cuándo eran esas cosas. El Señor Jesucristo respondió esa pregunta, pero Mateo no se hace eco de esa respuesta, se hace eco Lucas de esa respuesta. Se lo dije ya, se lo comenté ya el domingo pasado y vamos a ver la porción de Lucas hoy. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les habla acerca de las señales, porque ellos también preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les respondió esto y el Evangelio de Mateo, como Mateo escribió de manera muy particular para los israelitas, como Mateo escribió para los israelitas su evangelio que se conoce como el Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces Mateo se hizo eco de manera particular de esto. Y en los versos 1 al 28 nosotros iniciamos el estudio de este tema el domingo pasado y vamos a leer esa porción de nuevo para entonces continuar y terminar en el día de hoy con esa porción. Algunos temas importantes que usted y yo debemos conocer y que debemos hacer ajustes en nuestras mentes, mi amado hermano, hacer ajustes en nuestras mentes acerca de estas cosas. Así que vamos a leer Mateo 24, verso 1 al verso 28. Mateo 24, verso 1 al verso 28. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte, ya habiendo salido, porque el versículo 1 dice cuando Jesús salió del templo y se iba. Bueno, pues ya ha ido, verso 3, ya habiendo salido de Jerusalén, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mi hermano, usted y yo hoy tenemos que tener el mismo cuidado, ¿sí o no? Usted y yo tenemos que tener el mismo cuidado hoy, el mismo cuidado, porque esta advertencia permanece sobre los discípulos de Cristo. Y si usted y yo somos discípulos de Cristo, si usted y yo nos llamamos cristianos, usted y yo tenemos que tener el mismo cuidado. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por más que se parezca a la imagen que a usted y a mí nos han vendido del Cristo histórico, ¿ah? Que es una falacia, pero que usted y yo la hemos comprado, y esa es la imagen que tenemos en la cabeza de un señor perfilado, cabello largo,
Por más que se parezca a esa imagen, usted tiene el respaldo de la palabra de Dios para ponerse de frente a esa persona y decirle, usted es un impostor, usted es un engañador. Aunque esté haciendo señales, mi hermano, aunque esté haciendo señales, porque eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Que hará señales incluso que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, usted y yo no podemos tener el respaldo de nuestras impresiones. Pero que a mí me da la impresión. No, usted y yo tenemos que tener el respaldo de la Biblia, el respaldo de la palabra de Dios en nuestras manos, para decir con certeza, con firmeza, a boca llena, respaldado por la palabra de Dios. No, 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 ese es un impostor. Pero mira que levantó a uno de los muertos. Es un impostor, te digo. Pero mira que verdaderamente caminó sobre el agua y se elevó. Pero no había por ahí un mago, un famoso mago que se elevaba, levitaba. Chris something. Chris Angel, un farsante, un sinvergüenza. Que si en algún momento hizo algo sobrenatural, usted puede estar seguro que le asistía a los poderes del infierno a esa persona. No los poderes del Espíritu de Dios. Porque no hay manifestación de parte del Espíritu de Dios que no glorifique a Cristo. Y si esa persona lo que estaba era glorificándose ella misma por medio de un poder sobrenatural, usted y yo podemos saber cuál poder sobrenatural era ese. Pero no era el Espíritu de Dios. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. No una tribulación cualquiera. Gran tribulación, cual no la ha habido, mire, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser un episodio exclusivo de ese tiempo escatológico. Antes de ese momento no ha habido una tribulación tan sobrecogedora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere de nuevo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. El Señor es reiterativo con estas cosas. Lo dijo al inicio de la porción, lo repitió luego y ahora vuelve y lo está reiterando. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así es que será la venida del Hijo del Hombre.
Así será la venida del Hijo del Hombre, con un evento trastornador de la estabilidad cósmica, un evento disruptivo, desestabilizador del orden cósmico. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Padre Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a exponerla, que seamos confrontados por ella para bendición de nuestras vidas, para que podamos reflexionar en la importancia, oh Señor, pero también en la inminencia de tus palabras y de tus promesas. Es inminente, oh Señor. Es inminente. Esto no es si va a ocurrir esta cosa, eso es cuándo van a ocurrir. Y tú has declarado en tu palabra, oh Señor, el contexto en el que debemos movernos como iglesia alrededor de estas verdades. No es identificar el cuándo, es poder ajustar nuestras vidas a la profundidad de estas verdades, de manera que podamos vivir de manera santa y piadosa. Gracias por tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, nosotros estamos estudiando este capítulo conscientes de que su fundamento, ya nosotros lo dijimos el domingo pasado, su fundamento se encuentra respaldado, su fundamento es la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque el propio Señor Jesucristo, ¿verdad?, hace esa referencia a la semana número 70 de Daniel, allí en Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, y el propio Señor Jesucristo se refiere, ¿verdad?, a esta profecía. Y a sabiendas de que la abominación desoladora es desencadenada por una serie de eventos, es desencadenada, no es un evento puntual que surge sin contexto en la historia, no, es un evento que surge como consecuencia de otra serie de eventos que se van desarrollando. Nosotros lo vemos eso claramente en el libro del profeta Daniel. Vamos a ver las referencias bíblicas dentro de un momento, vamos a reiterarlas porque ya las vimos el domingo pasado. Pero allí en el capítulo 12 usted encuentra, cuando cese el continuo sacrificio, entonces vendrá la abominación desoladora. Es una secuencia de eventos particulares. Y a raíz de esto, como sabemos esto, entonces nosotros podemos concluir que la referencia del Señor Jesucristo cuando dice, cuando nos reveló el profeta Daniel, el que lee entienda, no se refiere únicamente a la abominación desoladora, se refiere al contexto de eventos, al contexto general, al contexto amplio de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero al mismo tiempo, mi amado hermano, esto nos lleva a entender que tanto esta profecía especial dada a Daniel 600 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, tanto esto como la propia declaración del Señor Jesucristo casi 69 semanas después de dada la orden para reconstruir la ciudad, estas palabras en Mateo a las que me estoy refiriendo, estas declaraciones del Señor Jesucristo, casi en el momento del cumplimiento de la semana 69. O bien, si queremos ser más exactos, habiendo sido cumplida ya ahí, pocos días después de haber sido cumplida la semana 69. Porque si usted y yo hacemos un poco de memoria, ¿qué decía? Que el cumplimiento de la semana 69 era cuando el Mesías entrara a Jerusalén, ¿sí o no? Cuando el Mesías entrara a Jerusalén. Y el Mesías entró como el Mesías a Jerusalén aquel domingo que le recibieron, que le recibieron como Hosana, hijo de David, palmeras,
y todo aquello, toda aquella parafernalia que se desplegó allí en reconocimiento de el profeta, del hijo de David. ¿Mm? Ese fue el momento que marcó el cumplimiento de la semana 69, conforme a la profecía de Daniel. De manera que los eventos que se sucedieron después de ahí, ¿ah? A los pocos días, la cruz del Calvario, mi hermano, si usted y yo hacemos matemática exacta, que es como debe hacerse toda matemática, ¿Mm? La cruz del Calvario ya fue después del cumplimiento de la semana 69. ¿Estamos claros? Fue después del cumplimiento, porque así mismo lo dice la profecía. Habiendo sido cumplida la semana 69, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La profecía está clara, mi hermano. Mira, milimétrica, para que usted y yo digamos gloria a Dios. Esta profecía es un tremendo parámetro para que la iglesia que surgió, aunque fue declarada por el Señor Jesucristo antes de estas cosas, surgió, cobró auge, cobró cuerpo, tuvo impacto en la sociedad después de la cruz, ¿sí o no? Después de la cruz. ¿Mm? Después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, para ser más exacto. La iglesia ha estado ahí, usted y yo estamos aquí todavía, en ese paréntesis, en ese margen transicional de la historia, en el plan de Dios, antes del cumplimiento de la semana número 70. Ese es el contexto general que yo necesito que usted y yo entendamos. Israel ha estado allí como protagonista, mi amado hermano, como protagonista de toda esa profecía dada a Daniel, a la cual se refiere el Señor Jesucristo, pero la iglesia, mi hermano, también ha estado ahí paralelamente, concomitantemente con la profecía y con el desarrollo de la profecía, la iglesia ha estado ahí. ¿Mm? Demarcando los limítrofes históricos de la profecía. Comenzó cuando terminó la semana 69 y va a cesar la iglesia. Ya no va a estar aquí en este mundo la iglesia, ya cuando antes de que comience a cumplirse la semana número 70. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí o no? Yo veo caras muy silenciosas, están como calculando. Usted ve el meme ese que ponen en una carita y muchas fórmulas matemáticas. Así te digo, wow, 70 más 1, llevo 2. No, mire, es sencillo, mi hermano. Es sencillo. Usted y yo solamente tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y es claro, la revelación en Daniel es bastante clara. Cuando usted y yo queremos torcer la profecía para hacerla coincidir con nuestros esquemas escatológicos, ahí es que se complica la cosa. Pero cuando usted y yo vemos a la luz de la historia, a la luz de lo que ha pasado, la palabra de Dios, usted dice, pero esto está muy claro. Y así es que hemos querido venir estudiando estas cosas, mi amado hermano. Pero hay una pregunta particular que el Señor Jesucristo respondió. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Vaya conmigo a Lucas 21, por favor. Lucas 21. Porque allí el Señor Jesucristo respondió esto a los discípulos, pero Lucas es el que se hace eco de estas cosas. Lucas capítulo 21, verso 5. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 19. Verso 5 hasta el verso 19 de Lucas 21. Dice la palabra de Dios allí. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Usted ve la relación un poquito más clara ahí entre la pregunta y el interés de los discípulos? ¿Mm? Y lo declarado por el Señor acerca de la destrucción del templo. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando esta cosa esté para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. O sea, esa es una de las cosas que dirán. Usted sabe. Usted me está entendiendo la lectura ahí conmigo. Mire la lectura del verso 8. Cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué más dirán? 2 puntos.
¿Qué más dirán? Por favor, lea conmigo, mi amado. El tiempo está cerca. Óigame, yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo. A usted y a mí nos encanta decir eso. El tiempo está cerca, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Y gloria a Dios, yo no tengo ningún problema en que la iglesia de Cristo diga esto. Pero usted y yo tenemos de nuevo que decirlo con plena conciencia de que usted y yo lo que estamos haciendo con eso es una arenga evangelística para que la gente venga a Cristo. Excelente, gloria al Señor, pero no pretenda usted cargarse escatológicamente con palabras proféticas al decir el tiempo está cerca, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, cuidado con el que está diciendo el tiempo está cerca. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. De nuevo, el Señor Jesucristo hablando, el fin no será inmediatamente. No será inmediatamente estas cosas que ustedes comenzarán a percibir como iglesia de Cristo que están informados de estas cosas. No, el fin no será inmediatamente. Mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Predicando el Evangelio. Y el Señor Jesucristo continúa, ¿verdad? Pero yo quiero enfocarme, mi amado hermano, yo quiero enfocarme en los versos 20, desde el verso 20 hasta el verso 24, en este momento, porque esa porción particular, ya después usted puede leer el capítulo 21 completo de Lucas, si gusta. Recuerda que nuestro estudio es un estudio de Mateo, no vamos a dedicarle en este momento mucho detalle a Lucas. Hemos estado utilizando porciones paralelas, hemos estado utilizando una armonía de los evangelios, pero vamos a ver en este momento, por favor, desde los versos 20 al verso 24. Mire lo que dice allí. El Señor Jesucristo, si usted y yo estamos de acuerdo, viene desde el verso 5 que acabamos de leer, hablando hasta el verso 20, prácticamente lo mismo que vemos en Mateo. ¿Sí? Lo mismo que vemos en Mateo. Sin embargo, en el verso 20, mire lo que dice. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, todo lo que yo he dicho, mire, usted lo verá y el tiempo no será inmediatamente, las cosas no serán, esas son señales, esas serán señales. Esté apercibido de esto para que nadie se engañe, no quiero que nadie se me confunda. Habrán algunos que dirán, el tiempo está cerca, cuidado con eso. Verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Está cerca, dice allí. No, que ha llegado, que ya. Que ya. Entonces, yo no sé si usted se da cuenta del anacronismo que hay en la narrativa del Señor Jesucristo. En una porción él está hablando acerca del futuro y en otra porción dice, pero cuando esto ocurre, esto es ahora. Esto es ahora. Y ciertamente, eso fue en el año 70 que ocurrió la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo a manos de los romanos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a la ciudad, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ya usted y yo sabemos que cuando leemos eso en Mateo, el Señor Jesucristo se refiere a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción de Jerusalén. En términos primariamente cronológicos. Que esas cosas se vayan a dar después de nuevo durante los días del fin. Sí, pero toda profecía tiene un cumplimiento primario y un cumplimiento de medio término y un cumplimiento de largo término. Todas las profecías bíblicas. Nada más hay que ver la profecía del profeta Joel y la historia de la iglesia primitiva. Cómo en aquellos días el Espíritu de Dios fue derramado y la gente hablaba profecías y hablaba en lenguas. Pero el profeta Joel, usted y yo sabemos que habla acerca del día de Cristo, del día venidero, del día de Jehová.
no del día de la iglesia prometida, pero hay cumplimientos parciales de las profecías bíblicas y usted y yo tenemos que estar también apercibidos de esta realidad. Y dice el verso 24, dice el verso 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ocurrió esto en Jerusalén, ocurrió. Así mismo ocurrió. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Oiga, Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Y qué dice allí? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y la gente no quiere entender que a pesar de que Jerusalén fue estado en el 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo hollada por los gentiles. Ahí están los palestinos y está la mezquita musulmana en medio de Jerusalén, en medio, donde ellos debieran construir su templo. Ahí está la mezquita de los musulmanes. Sigue siendo hollada por los gentiles. De manera que todavía esto está vigente en su cumplimiento. Israel seguirá siendo hollada por los gentiles hasta que el día de los hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y usted y yo tenemos que saber también entender que ese doble uso de la palabra gentil ahí tiene su diferencia, porque cuando dice Lucas, haciéndose eco de las palabras del Señor, Jerusalén será hollada por los gentiles, se refiere a los ocupadores, a los ingerentes, a los que van a ocupar a Jerusalén y van a establecer allí por la fuerza o con el desafío. Ahí está el conflicto palestino-israelí de toda la historia reciente que usted y yo vemos a cada rato. Problemas en la franja de Gaza, bombardeos, situaciones terroristas. Óigame. Israel siendo hollada por esos gentiles, por los árabes que quieren la destrucción de Israel. Pero luego dice Lucas, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y no es los mismos gentiles. Se refiere hasta que el tiempo de la iglesia, hasta que el tiempo de los gentiles que deban venir, que han de venir a los pies de Cristo por medio de la fe, se cumpla. Y entonces, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que vendrá el fin. De manera, mi amado hermano, que usted y yo vemos en la narrativa de Lucas allí esa particular descripción de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Posteriormente, se dieron unos eventos muy drásticos también que apuntan en términos de cumplimiento antitipológico. Usted sabe que la palabra de Dios presenta en el Antiguo Testamento, presenta tipos de algunas cosas y en el Nuevo Testamento presenta antitipos de esas cosas. Esa es una verdad bíblica de la cual tenemos muchísimos ejemplos. El arca de Noé es un tipo del evangelio, ¿sí o no? El arca de Noé es un tipo del evangelio. Las puertas del arca estuvieron abiertas y la gente no quería entrar. Y nada más se salvaron los que obedecieron. Aquellos que Dios había destinado para salvación. Dígame si eso no es el evangelio hoy. Las puertas del evangelio siguen abiertas y la gente sigue rechazando a Cristo. Pero solamente se van a salvar aquellos que atiendan el evangelio, aquellos que Dios ha destinado para salvación. Punto. Tipo y antitipo. Eso mismo ocurrió con ese evento particular en el año 132. 132 se levantó Israel de nuevo en contra de los romanos. Porque se dio allí una abominación que es equivalente, es aplicable, nos da una idea de la abominación desoladora, pero no es, porque simplemente es un antitipo. Y tanto el tipo como el antitipo van a resultar para nosotros, ¿verdad? Una figura tipológica de lo que ha de venir en el futuro. Vamos a verlo. Vamos a entrar a Mateo 6, por favor, para ver algunas cosas, reiterar algunas cosas y terminar de ver la porción.
En Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será nada más que principio, nada más que principio de dolores, principio de dolores. A una mujer no se la llevan para emergencia desde que comienza a darle dolores, ¿verdad que no? La dejan ahí a la pobre pasando dolores. Ah, no, no te preocupes. Hasta los mismos médicos llega temprano y llega a las 10 de la mañana con dolores y a las 8 de la noche todavía no ha parido. Y usted le pregunta a los tetras, ¿y qué pasa? Esos son principios de dolores, déjala ahí, déjala ahí tranquila, que ella todavía no tiene su tiempo. Exactamente como va a pasar con estas cosas, mi amado hermano. Nosotros habíamos hablado de la cantidad de guerras y conflictos bélicos, ¿verdad? Que desde la era cristiana se habían suscitado. Y habíamos compartido estadísticas en ese sentido. A mí me encantan los números. Yo tengo otro numerito para usted hoy. Usted y yo recordamos ese número, 2.823. 2.823, Josué. Conflictos bélicos registrados en los anales de la historia después de Cristo. Pero usted sabe cuántas pestes, hambres, hambrunas y terremotos alrededor de todo el mundo se ha dado en diferentes lugares en esta era cristiana. Después del Señor dijo estas cosas, después de que el Señor dijo estas cosas. Óigame, 18 grandes plagas a través de la era cristiana. 18 grandes plagas, no de meses, no. 18 grandes plagas de periodos históricos en la historia. Busque la historia, busque la peste bubónica en Europa, busque la peste negra, busque la fiebre amarilla, busque, es más, busque el SIDA, más modernamente. Busque todas esas pestes. Todas esas pestes a través de la historia, mi amado hermano. Mire, el número es inmanejable. Pero ronda en un peaje de 65 millones de vidas. 65 millones de vidas reclamadas por cada una de estos periodos de pestilencias a través de la historia. 238 grandes periodos de hambruna a través de la era cristiana hasta nuestros días, con un saldo de más de, agárrese, 315 millones de muertes, 315 millones de almas por hambre y por episodios de hambruna y de sequía y de hambruna en la tierra. 1.307 grandes terremotos a través de la era cristiana hasta nuestros días, con un saldo de más de 5 millones de muertes. De ser por esos criterios, mi amado hermano, que nos vamos a definir viviendo en los días postreros, hace tiempo que nosotros estamos viviendo los días postreros, entonces. Hace tiempo, entonces, que estamos viviendo los días postreros, ¿verdad? Pero yo no quiero utilizar esta realidad como un recurso tal como las usan aquellas personas que menosprecian la realidad de la literalidad del milenio en la escatología, para decir que estamos viviendo, ¿verdad? En el tiempo ¿verdad? Que no existe tal cosa como un milenio, sino que estamos viviendo en el milenio, un tiempo indefinido. Cuando la palabra de Dios es tan clara en este sentido, es tan clara y tan eh, detallada en materia de esta escatología que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Guerras y rumores de guerras, pestilencias. Y de hecho, yo excluí todos los eventos de esta naturaleza que ocurrieron antes del Señor Jesucristo. Solamente computé lo que era de la era cristiana, Pero antes del Señor Jesucristo, evidentemente, hubo hambruna, hubo pestes, hubo terremotos, hubo guerras y rumores de guerras, todo lo mismo. Lo que pasa, mi amado hermano, es que en el uso bíblico, la palabra postrero tiene un uso natural y tiene un uso escatológico. Por eso que usted y yo encontramos en Hebreos
capítulo 1, cuando dice, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ese es un uso natural, que quiere decir en estos últimos días, en que se está escribiendo esta epístola, pero han pasado, después de eso, ha pasado 2000 años, mi hermano. Entonces está bien que nosotros digamos, sí, todo el tiempo tiene semejanza de esos días postreros, tiene semejanza en su atmósfera cataclísmica, si usted quiere, aflicciones, óigame, sí, tiene un parecido, tiene un semblante de día postrero, escatológicamente hablando, pero usted tiene que saber cuál es el uso de la palabra postrero que el texto bíblico da en un momento dado. Nosotros, mi amado hermano, estamos en los días postreros, en ese sentido particular de que siempre se han dado estos eventos, pero llegarán aquellos días particulares, mi amado hermano, en que usted y yo comenzaremos a ver todas las cosas que se nos permitan ver como iglesia hasta el momento en el que nosotros seamos tomados, hasta el momento en que la iglesia de Cristo, como está establecida en la profecía de la palabra de Dios, en esas epístolas escatológicas, como lo son Primera y Segunda Tesalónicas, como está establecido allí por parte de la revelación que le fue entregada al apóstol Pablo, en aquellos días, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor Jesucristo descenderá del cielo, dice la palabra. Y los que habremos quedado allí en aquel momento, aquellos que habremos dormido, nos levantaremos, pero aquellos que habrán de quedar hasta ese tiempo, mira, seremos transformados, dice la palabra de Dios. Seremos transformados para estar, y seremos, no quiero dejar esta particularidad porque es parte de la escritura, y seremos arrebatados y seremos levantados para estar con el Señor en las nubes por los siglos de los siglos. Esa es la revelación, mi amado hermano, de la palabra de Dios. Esto no es un invento sensacionalista. No, es que esa es la escritura que se ha revelado para que usted y yo entendamos cómo van a ocurrir estas cosas. Verso 9, mi hermano. Verso 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo lo dije el domingo pasado, pero quiero reiterarlo. Cuánto nos gusta aplicarnos esa declaración a nosotros hoy, a la iglesia. Cuánto nos gusta. Como que nos pertenece a nosotros esa profecía o esas declaraciones. Y yo puedo entender que usted me diga, no, pastor, lo que pasa es que como usted dijo que tenemos que vivir a la luz de estas cosas, hoy nosotros estamos viviendo a la luz de estas verdades. Gloria al Señor. Pero hazlo en el correcto entendimiento de que estas cosas no es para la iglesia que se han dicho. No es para la iglesia. Se han dicho en un marco profético para Israel, conforme a las profecías que ya se habían establecido acerca de la destrucción de la ciudad, pero también las señales del advenimiento del Mesías. El amor de muchos, dice esta porción, se enfriará a causa de haberse multiplicado la maldad. Y es verdad, mi hermano, que hoy el amor de muchos, y por las mismas causas, se ha enfriado. Eso es verdad. Por el aumento de la maldad de los hombres, dice la palabra de Dios, como ha ocurrido hoy, por haberse multiplicado la maldad incluso en medio de la iglesia. Pésimos y vergonzosos testimonios a través de la iglesia de Cristo han hecho que el amor de muchos se enfríe. ¿O desde cuándo tenemos nosotros oyendo de testimonios de pastores y hombres de Dios que caen en pecado? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Dígame. ¿Usted no se acuerda los nombres de décadas atrás? Jimmy Swaggart, Jim Baker, ¿cuántos más? Menciono esos dos porque
fueron los escándalos más conocidos, más publicitados. Pero usted y yo sabemos que hay cientos, lamentablemente, vergonzosamente lo digo, con vergüenza lo digo, pero esa es la realidad. Y por esa causa, dice la palabra de Dios, que también en el pueblo de Dios el amor de muchos se enfriará. Como también sucede, mi amado hermano, que hoy hay personas llamadas creyentes que no quieren diezmar su tiempo y su comodidad para venir a tener la vida de iglesia local que debemos tener. Y por eso el amor de muchos se enfría también. ¿Sí o no? Digámoslo claro, mi amado hermano. Cuando usted y yo vemos que aquí no están las personas que tienen que estar, entonces a veces nosotros y nos enfriamos. Por más que a esa persona se le diga, ah, pero fue a Cristo o fue a la persona que tú te convertiste. Ese no es el tema. El tema es que está escrito. El tema es que está escrito que por causa del aumento de la maldad y del aumento de la apatía, el amor de muchos se enfría. Esa es la realidad. Pero de nuevo, si nosotros somos obedientes al texto bíblico, el Señor se refiere a aquellos días posteriores al arrebatamiento de la iglesia, posteriores al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia ya no estará aquí. Y es a aquellos días para quienes aplica el verso 13 también. Lea conmigo el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? ¿Qué dice? Es así. Es para aquellos días que ese versículo que el Señor habló y Mateo registró eso. Y después los editores bíblicos lo colocaron allí en el verso 13. Es para eso. Es para eso, para aquellos días, no para hoy, porque hoy usted no es salvo porque persevere o no. Usted es salvo por la sangre de Cristo. Esa es la fórmula que usted y yo debemos comprometernos a mantener estable. Usted y yo somos salvos por medio de la fe. Usted y yo somos salvos por gracia mediante la fe en la obra de la cruz. No porque usted y yo hagamos un esfuerzo. Yo voy ahí todos los días, todos los domingos a la iglesia, tú verás. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Mi hermano, usted está equivocado. Usted y yo estamos equivocados si usted lo vemos de esa manera. Que usted y yo, como consecuencia de una gran gracia que el Señor derramó en nuestras vidas, hagamos eso y nos comprometamos y nos consagramos. Usted no me oye cada rato hablar de consagración, como consecuencia de que somos salvos. Pero no es por perseverar de esta manera. Perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Hay un balance que usted y yo debemos mantener entre vivir a la luz de esas cosas hoy y entender que estas cosas fueron habladas para un contexto aplicable, real, concreto, para aquellos días futuros. Pero si usted quiere ver un criterio de aplicación, vaya conmigo a Daniel 12, por favor. Vaya conmigo a Daniel 12 para que usted y yo veamos un criterio de aplicación práctico por medio del cual usted y yo podemos decir, ah, pero mira, es verdad, míralo aquí. Yo espero que usted y yo seamos capaces de verlo en este momento. Daniel 12, versos 11 al verso 13. Mírenlo, por favor. Mírenlo, por favor. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo será quitado el continuo sacrificio? Después de un tiempo, tiempos y medio tiempo. A los 3 años y medio de las 70 semanas será quitado el continuo sacrificio. En otras palabras, aquel anticristo que hizo el pacto con Israel, el pacto de paz con Israel, lo romperá a la mitad de la semana. A los 3 años y medio romperá el pacto, dice la palabra de Dios. Es más, yo ni siquiera puedo decirle, escríbalo, porque ya está escrito. Ya está aquí escrito. Usted no tiene que escribirlo. Usted y yo nada más tenemos que confiar en lo que Dios ha hablado. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ahí hay 2 eventos, ¿sí o no? Ahí hay 2 eventos. ¿Habrá cuánto? 1290 días, que dijimos que eran 3 años y medio. Usted lo puede calcular. 3 años y medio, en otras palabras. Comienza el pacto del anticristo con Israel, comienza la semana número 70, a la mitad de la semana se rompe el pacto, cesa el continuo sacrificio y desde el momento en que cesa el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora hay también 3 años y medio. Pero mire,
Verso 12, míralo conmigo. ¿Usted se acuerda de que el Señor Jesucristo dijo, y el que persevera hasta el fin? ¿Se acuerda? Mira el verso 12. Bienaventurado el que, el que espere y llegue a cuánto, y llegue a 3000, ahí llegue a 1335 días. En otras palabras, un chin más. Un chin más. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y le dice a Daniel, ¿y tú irás hasta cuándo? Hasta el fin. Y tú irás hasta el fin. Bienaventurado el que persevere hasta el fin. Y a Daniel se le prometió que tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, mi hermano, mire, ahí hay un draft, ahí hay un bosquejo, ¿eh? Crudo si usted quiere, pero de la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Desde este evento, desde el cese del sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que se extienda y espere hasta 1335 días. Y tú irás hasta el fin, Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. De nuevo, mi hermano, es cierto que el cristiano hoy debe mantenerse firme hasta el final de la carrera. Y es una responsabilidad de cada creyente colocar sus ojos en Cristo, aún a sabiendas de que aquel que me preserva con su mano poderosa y soberana es aquel que me capacita para perseverar. Pero estos textos, mi amado hermano, aplican para Israel en aquellos días. Yo quiero que veamos el verso 14. Dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Si usted y yo vemos la cronología de aquellos eventos en el Apocalipsis, usted y yo vamos a encontrar el surgimiento de aquellos hombres encargados de predicar el evangelio del reino a todas las naciones, que eran aquellos 144,000 sellados judíos que fueron enviados a predicar el evangelio a todas las naciones. De ello tenemos que predicar el evangelio hoy, eso es cierto, a todas las naciones, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que hacerlo, mi amado, porque esa es la instrucción del Señor Jesucristo a la iglesia. Esa es la grandísima y gloriosa comisión que Él dejó en nuestras manos. Pero el día del Señor no vendrá porque usted predique o no el evangelio. El día del Señor ya está establecido en la sola potestad del Padre y vendrá conforme a su soberanía, no conforme al esfuerzo de la iglesia para predicar el evangelio. Nosotros solemos ver esta declaración como aplicable a nuestros días, cuando la realidad es que tiene que ver de manera directa con esos 144,000 hombres, varones, israelitas, sellados para esa comisión especial, enviados a las naciones de la tierra para predicar el evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, dice la palabra de Dios. Y ya nosotros hablábamos también de qué significa ese testimonio. Un testimonio de que a pesar de todo lo acontecido hasta ese momento históricamente, el evangelio que antes se predicaba era cierto. El evangelio que ellos están predicando es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio. Mi amado, no hay diferentes evangelios. Hay un solo evangelio. El evangelio, la buena noticia de que por medio de la fe en el Mesías, de que por medio de la fe en Cristo, eso es lo que significa Mesías, Cristo es lo mismo, usted y yo podemos tener una relación de vida eterna con nuestro Dios y Creador. Y ese es el mismo evangelio que se predicaba antes en el Antiguo Testamento, es el mismo evangelio que se predica hoy y es el evangelio que predicarán los 144,000 sellados. El mismo, el único evangelio. Lo que pasa es que antes se predicaba viendo hacia el futuro, ¿verdad que sí? Vendrá el Mesías, ¿sí o no? Vendrá el Mesías y tú tienes que poner tu fe en ese que vendrá. Y hoy, ¿cómo se predica? ¿Viendo a dónde?
¿Viendo a dónde? Al pasado, ¿sí o no? Viendo al pasado. El Señor Jesucristo vino y vino a la cruz del Calvario a morir por ti. ¿Eh? A morir por ti. A morir para comprar tu redención eterna por medio de su sangre. Ese es el Evangelio, viendo al pasado. Y los 144,000 sellados volverán a predicar el Evangelio. Ya ahí yo no sé si ellos mirarán al pasado o mirarán al futuro, porque el Señor Jesucristo estará cerca ya de volver otra vez. Pero lo predicarán, lo predicarán. Y dice la palabra de Dios que será testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice la palabra, la consumación de todas las cosas, tal como lo declara el profeta Daniel. No el fin de esta etapa de la gracia, sino el fin de la semana 70. Verso 15, mi hermano. Por tanto, estamos en Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesucristo habla de dos episodios, de dos eventos en esta porción, desde los versos 15 hasta el verso 21. Él habla de una abominación desoladora y habla de una tribulación cual no la ha habido antes, desde la fundación del mundo, desde la creación de este mundo hasta ese momento, ni la habrá nunca más. Un parteaguas en la historia de la historia. Esa gran abominación, esa tribulación, esa gran tribulación. El Señor Jesucristo refiere esos dos eventos particulares, mi amado hermano, y ese evento particular de la gran tribulación le llevamos así, le llamamos gran tribulación para diferenciarla de los varios y recurrentes periodos de tribulación que la nación de Israel ha conocido a través de su historia. Y de nuevo, yo no digo que la iglesia ha conocido a través de la historia, y créame que la iglesia ha conocido gran tribulación, grandes tribulaciones y continuas tribulaciones, pero nosotros queremos circunscribirnos al objeto de las palabras del Señor, que es Israel en esta porción, no la iglesia. Entonces consideremos estos pasajes de Daniel, por favor, para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere decir con la gran tribulación y qué es lo que el Señor quiere decir con esta abominación desoladora. En Daniel 9:27 nosotros leemos, y por otra semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Mm? Después de la semana, después de esos 3 años y medio, después de la mitad de la semana, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de los tiempos y de todas las cosas, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquella victoria, mire, que le infringirá el Mesías de gloria que vendrá en ese momento a la tierra, con poder y gran gloria, dice la palabra de Dios. Pero mire el capítulo 11 de Daniel, verso 31. Y se levantarán de su parte. Mire, perdóneme, déjeme decirle esto. El capítulo 11 es maravilloso. El capítulo 11 de Daniel es un capítulo. Lea Daniel entero, mi amado hermano. Pero si usted se quiere mantener circunscrito a la escatología, lea desde los capítulos 7 hasta el capítulo 12. Y haga énfasis en el capítulo 11 y en el capítulo. En todos esos capítulos. Pero el capítulo 11 es un capítulo maravilloso que recoge con señales y mire, minutas históricas, todo lo acontecido en aquel proceso de desmembramiento del imperio helénico, del imperio greco-macedónico.
Y usted lo ve y usted dice, no, pero esto es un libro de historia universal que yo estoy leyendo. Ese capítulo 11 de Daniel. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, dice el capítulo 11, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esa es una profecía de Daniel que tuvo cumplimiento en, en el 160 y pico antes de Cristo, pero también tuvo cumplimiento en el 132 después de Cristo. Pero usted y yo sabemos hoy, y debemos saberlo en sentido general, la profecía siempre ha estado ahí en Daniel 9. Usted y yo sabemos que ninguno de esos eventos corresponden a la semana 70. Uno de ellos está dentro de las 62 semanas y el otro de ellos está después de la semana 69. O sea que el Señor no se está refiriendo a esa abominación desoladora como esos eventos históricos que usted y yo hoy conocemos que pasaron ya y que yo se lo voy a referir en un momento. Pero no es a esos eventos que el Señor se refiere. Esos eventos son tipos de lo que ha de venir. Y mire el capítulo 12, verso 11. Desde el tiempo, ya lo leímos, en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces queda claro, mi amado hermano, que los eventos a suceder durante aquellos 7 años serán definitivamente de gran angustia para Israel. ¿Mm? Tiempo de angustia para Jacob, también le llama la Biblia. Pero ¿de qué se trata aquella abominación desoladora? ¿De qué se trata? Por eso yo le digo, históricamente han habido eventos que se corresponden con esa abominación desoladora, en ese desmembramiento del imperio greco-macedónico que tenía a Alejandro el Grande por cabeza. Usted sabe quién es Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro Magno, ¿verdad que sí? Ese emperador hegemónico del mundo conocido en aquel tiempo, ¿verdad? No dejó su herencia a ninguna descendencia particular. Dejó su herencia a 4 generales que se distribuyeron aquellos imperios, mire, como hienas hambrientas. Y aquellos 4 generales se conocen, ¿verdad? A través de la historia, como Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. De Seleuco es que salen los seleucitas. Y de allí es que viene ese emperador guerrero abominable, despreciable para la nación de Israel, que se llamó Antíoco Epífanes, que era hermano de Seleuco, por cierto. Antíoco Epífanes, en una jornada de retirada bélica, antes de retirarse de esa tierra de Palestina, porque estaban en conflicto esos 4 generales, por ver quién se hacía de la mayor cantidad de tierra y de poderío hegemónico posible. Antes de retirarse de la Palestina, mire, destruyó Jerusalén, sitió Jerusalén, quitó el sacrificio. ¿Y usted sabe lo que hizo? ¿Usted sabe lo que hizo? Sacrificó allí en un altar que había sido edificado a Zeus, el dios del Olimpo griego. Sacrificó nada más y nada menos que un cerdo. Un cerdo. ¿Usted sabe lo abominable que era un cerdo para un judío? ¿Usted sabe lo abominable que era un cerdo para un judío? ¿Mm? Y que la sangre de un cerdo se vertiera allí en un altar que había sido edificado para un dios pagano, en el lugar donde Dios, el Dios vivo, debía ser adorado. Mire, mi hermano, mire, eso es poco para llamarle a eso la abominación desoladora. Eso es poco, o mejor dicho, poco es el apelativo de abominación desoladora para eso que hizo Antíoco Epífanes allí en Jerusalén. Pero eso fue, mi amado hermano, en el 168 antes de Cristo. Antes de Cristo. Un cumplimiento profético de Daniel, ciertamente, pero un cumplimiento de medio término. Ya les dije, toda profecía escatológica en la palabra de Dios tiene cumplimientos a través de la historia, a través del plan de Dios completo. Pero de igual manera, mi amado hermano, allí en el año 132, después de haber sido destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70,
Adriano, un emperador romano, hizo establecer allí en el templo una estatua de Júpiter, que era el Zeus de los romanos. Usted sabe que la mitología griega es equivalente a la mitología romana y los dioses paganos que ellos se han inventado a través de la historia se llaman diferentes, pero son los mismos dioses, las mismas personificaciones de las deidades paganas y mitológicas de ellos. Levantaron una estatua para Júpiter allí, ¿eh? Con una insignia romana, que usted sabe cuál era, ¿verdad? Un águila poderosa, soberbia allí en aquel lugar. Y ese evento dio pie a un segundo levantamiento de los israelitas, de los judíos, en el año 132. Y se armó ahí otro conflicto bélico. Cientos de ciudades. La historia dice que el Imperio Romano hizo demoler 50 ciudades demolidas. Destruyeron 950 de sus mejores edificaciones y 80,000 hombres fueron muertos a espada y sus cabezas pisadas en las calles. Usted y yo leímos eso y aprendimos de eso cuando estábamos predicando hace un par de domingos atrás acerca de la destrucción de Jerusalén. Comenzamos a hablar de estas cosas. Al final de la guerra, en el 136 de esta era, fueron desterrados de Judea bajo pena de muerte y desde entonces la tierra quedó desolada. Pero estos episodios, mi amado hermano, son ambos previos al cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Por eso que no podemos decir que la abominación desoladora se refiere a ellos, sino que estos eventos prefiguran esa abominación desoladora que habrá de venir. Esa es la real aplicación de estos eventos históricos y que llenan tan adecuadamente la medida de la profecía. Pero usted y yo sabemos que no es a eso que el Señor Jesucristo se refiere. Simplemente porque no encajan cronológicamente con lo que ya a Daniel le fue revelado. El episodio de Antíoco Epífanes ocurrió dentro de las semanas de las 62 semanas. El episodio de los romanos ocurrió en el tiempo de la iglesia, en la ventana de la gracia de la iglesia, después de cumplir de la semana 69 y antes del cumplimiento de la semana 70. Tipos. ¿De qué se trata entonces la gran tribulación? El Señor Jesucristo se refirió a la abominación desoladora y se refirió a la gran tribulación. Ya analizamos la abominación desoladora, un evento, mire, inmundo para la nación. Y se parece demasiado como para no pensar que pueda referirse a esto. Aquel momento en el que se sentará en el trono de Dios un hombre haciéndose pasar por Dios. Ese episodio que está profetizado que ocurrirá será, mi amado hermano, una suerte de abominación desoladora para la Israel fiel que tiene temor de Dios. Ver a un hombre sentado en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Óigame, pero Satanás mismo, que quería hacerse igual a Dios. La gran tribulación, entonces, mi amado hermano. La profecía en Daniel también nos habla de esa tribulación como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Allí en Daniel 12, verso 1, nosotros leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, todo esto es un escenario escatológico que lo describe claramente el libro del Apocalipsis, de igual manera. Por lo que leemos entonces, mi amado, podemos tomar esa referencia apocalíptica. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 7 para que podamos ver esa porción antes de pasar a la última parte
del texto en esta mañana y con eso concluir. Apocalipsis capítulo número 7. La transición al milenio estará marcada por esta serie de tribulaciones y por la gran tribulación que leemos ahí en Apocalipsis. Capítulo número 7, verso 9 al verso 14. Después de esto miré, dice la porción, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso clamaban, con palmas en las manos. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, verso 11, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Cuando esa gran multitud decía: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, los ángeles decían: amén. Millares de ángeles, mi hermano. Yo no me imagino aquel coro. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así decían los ángeles en respuesta al coro de aquella multitud de personas de toda tribu, pueblo y lengua. Mira el verso 13 conmigo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, que tienen palmas en las manos, que provienen de todo tribu, pueblo y lengua, y que estaban alabando al Señor de esta manera, ¿de dónde provienen? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan les dijo: Señor, tú lo sabes. No me pregunte a mí, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, mi hermano, miren, sea que usted entienda esta declaración apocalíptica como una figura de todos aquellos, incluyéndole a usted y a mí, que a través de la historia hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero y hemos salido de la gran tribulación en un sentido literario de decir que la hemos esquivado porque no hemos estado allí, porque fuimos rescatados como iglesia de Cristo. O bien usted puede entender, si usted quiere, que son aquellos de toda tribu, pueblo y lengua que fueron ministrados por la predicación de los 144,000 y que en medio de la gran tribulación, en vez de claudicar, entregaron sus vidas y entregaron su sangre y sus cabezas. Y entonces fueron redimidos para la gloria de Cristo. Usted puede entender como usted quiera. Yo no voy a ponerme a discutir eso en este momento porque vendrá un momento en el que estudiaremos Apocalipsis. Pero ahora usted y yo debemos entender que cronológicamente la gran tribulación es un evento magno en dimensión y que va a marcar el advenimiento de Cristo. El advenimiento de Cristo en gloria. El advenimiento de Cristo en gloria. Porque hasta ese momento simplemente la iglesia fue tomada. El Señor Jesucristo no se ha visto. ¿Cuándo el Señor Jesucristo vendrá? Cuando venga, después de la gran tribulación, cuando venga para reinar, dice la palabra de Dios. Amén. Que venga para reinar. Esta gran tribulación, mi amado, inicia con los sellos, continúa con las trompetas y concluye con las copas de la ira de Dios sobre este mundo. Y vamos al verso 22 para que concluyamos allí. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice la Biblia, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A cuáles días se refiere? ¿A estos días? No, mi hermano, se refiere a aquellos días, porque eso es lo que dice la palabra de Dios ahí. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso va a ser una sola semana allí. Una sola semana, mire, intensa, intensa. ¿Qué son 7 años? ¿Qué son 7 años? Dígame usted.
Nosotros tenemos siendo parte de Iglesia Bautista Trinidad, tenemos 10 años ya. ¿Qué son 7 años? Por eso es que dice la palabra de Dios, si aquellos días no fueren acortados, en 7 años, mi amado hermano, se suscitarán una serie de eventos cataclísmicos, hecatómbicos, una serie de eventos que usted dirá, pero ¿qué es esto? O sea, los que estén ahí en ese momento, oye, un pacto con Israel, a las 3 semanas y media se rompe el pacto, cesa el sacrificio, después la abominación desoladora y en todo ese proceso, eventos, muerte, terremoto, destrucción, sangre, eventos cósmicos, se está acabando el mundo. Y entonces el Señor Jesucristo vendrá. Amén. ¿Y la iglesia dónde estará? ¿Estará ahí en ese momento padeciendo todas esas incertidumbres? No, mi amado hermano. La iglesia estará con Cristo. La iglesia estará con Cristo. Antes de la semana 70, no lo sé. A mitad de la semana 70, yo creo que sí. Después de la semana 70, habiendo pasado la gran tribulación, no creo. Usted me leyó, ¿verdad? Esas son cosas que nosotros no podemos dogmatizar con eso. Yo dije, yo creo, yo no creo, yo creo que sí, yo no creo. Algunos dicen que sí, otros. Estas son cosas que están veladas. Todo el detalle de estas cosas se nos ofrece velado, un panorama. Pero yo tengo mis razones que le voy a explicar después cuando estemos predicando acerca de Apocalipsis. ¿Por qué creemos que la iglesia será tomada a la mitad de la semana 70? Le voy a dar una pista para que usted vaya pensando en ello. La palabra de Dios dice que será a la final trompeta. ¿Sí o no? A la final trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? Se tocarán 7 trompetas allá, mi hermano. En el desarrollo de los eventos se tocarán 7 trompetas. A la final trompeta, antes de que vengan entonces el juicio de las copas de la ira de Dios, que marcarán el desarrollo de la gran tribulación aquí en la tierra. Entonces ya la iglesia ahí no estará. Esa es mi firme convicción, bíblicamente amparada. Se lo voy a demostrar, no como una suerte de argumento, sino quiero compartirlo con la iglesia posteriormente cuando estemos estudiando estas cosas más a fondo. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿A cuáles escogidos? A la iglesia, a usted y a mí. No, porque ya nosotros vamos a estar con el Señor. A los escogidos que en ese momento habrán procedido a un arrepentimiento y fe por medio de la predicación de los 144,000 sellados. A esos, si fuere posible, esas señales de falsos profetas, si fuere posible, los engañarían. Eso es lo que dice el Señor. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está aquí en el desierto, no lo salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Miren lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Verso 11, acerca del advenimiento del Señor Jesucristo. Y luego que leamos esta porción, vamos a ver qué es lo que significa eso de, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, para que concluyamos con esto. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Óigame, no vino humilde en un pesebre ahora. No, dice la palabra de Dios que viene con cetro de justicia a juzgar con vara de hierro a las naciones. Eso es lo que dice la Biblia acerca del advenimiento de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cómo? El verbo de Dios, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo Jesús, el que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero usted no está viendo cómo que comienza ese verso 11. ¿Qué dice ese verso 11 comenzando ahí? Entonces, mi hermano, este evento de la manifestación del Señor Jesucristo será culminante. Se manifestará luego de que hayan ocurrido una serie de cosas que usted y yo podemos leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11 del Apocalipsis. Entonces vi el suelo abierto y aquí un caballo blanco, y el Señor Jesucristo, el fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se manifestará a este mundo y vendrá a reinar. Esa es la realidad inevitable, inevitable. Usted y yo podemos hacer y deshacer, usted y yo podemos engañar a todo el mundo, usted y yo podemos vivir como nos dé la gana. Esto es inevitable. Esto es inevitable. El Señor Jesucristo viene. Y esta es la venida del Señor Jesucristo a la que se refiere ese eslogan. El Señor Jesucristo viene. Esta es. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Esta es. Cuando el Señor Jesucristo termina esta porción, dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muchos han entendido, no hay un consenso muy claro, pero muchos entienden, yo no soy uno de ellos, pero muchos entienden que esa águila, que esas águilas representan ese emblema romano allí en el 132, cuando fue establecida la estatua de Júpiter, que fue establecida allí con esos estandartes romanos, águilas con alas abiertas allí, abominables a los israelitas, porque fueron establecidas esas insignias gentiles y paganas en medio del templo, en medio del templo. Pero de nuevo, esta es una declaración que comienza con un porqué. Y lo que está antes de ese porqué es el detalle del advenimiento de Cristo. De manera que cuando la porción dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, lo que se ha entendido, yo me adhiero a esa exégesis particular, es que de la manera inminente en que en los desiertos o en las sabanas usted ve que cuando hay un animal muerto, inminentemente allí vienen los buitres inmediatamente. Es más, ya usted sabe que hay un animal muerto porque usted ve los buitres en el cielo, ¿sí o no? Esa es la experiencia real de todo el que usted ve, mire, rondando. Y ya cuando usted ve en los cielos rondando así, ¿qué usted hace? ¿Para dónde usted dirige la vista? Para abajo, a buscar quién es que está muerto. Porque ya están las águilas y los buitres rondando ahí, las aves de carroña. Bueno, pues eso mismo es ese mismo sentido de inminencia o de relación vinculante entre los muertos. Bueno, la destrucción que habrá en aquellos días. Óigame, la destrucción que habrá en aquellos días dice que la sangre dará por los tobillos de los caballos. Y los muertos y las carnes de muertos y las cabezas, ahí mismo, usted lo puede leer después de esa porción que leímos en Apocalipsis 19. No lo vamos a leer ahora, pero usted lo lee después. Ahí mismo, la destrucción y la mortandad hará que el Señor Jesucristo se manifieste de manera inminente, como se manifiestan las águilas cuando está el cuerpo, donde está el cuerpo muerto. Eso es lo que quiere decir esa porción. Porque sea lo que sea que haya de ocurrir, mi amado hermano, usted y yo lo que tenemos que tener claro es que el Señor Jesucristo viene. Eso es inminente, inminente. Por eso el Señor Jesucristo concluye de esta manera, mi amado hermano.
Por eso que nosotros podemos decir que nosotros enarbolamos estas verdades y predicamos estas verdades, aunque no dogmatizamos con ellas del todo, ¿verdad? Porque queremos ser cuidadosos y coherentes con una verdad bíblica que ha sido revelada así en figuras, algunas figuras literarias, otras verdades muy, muy literales, como la cronología de los tiempos que usted y yo hemos estado estudiando acerca de Daniel. Pero con todo, mi amado hermano, el desafío de la escatología es vivir hoy a la luz de estas enseñanzas. Porque nosotros no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia, sino para vivir más conforme a la Biblia. Y eso incluye, mi amado hermano, la escatología. De manera que si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús y has escuchado estas cosas, posiblemente te hayas sentido inquieto. Posiblemente te hayas sentido inquieta. Pero como expliqué hace un momento, las puertas del Evangelio siguen abiertas. Amén. Y ese mismo Cristo que volverá es el mismo Cristo que hoy se predica para salvación y vida eterna. Por eso nuestra invitación no es, mira estas cosas y asústate. No, nuestra invitación es, mira a Cristo y créele en tu corazón. Mira a Cristo, al Cristo de la cruz. Créele en tu corazón. Confía en la persona y en las promesas de Cristo. Teniendo estas cosas como perspectiva, pero entendiendo que el Señor Jesucristo vino para que tú tengas salvación y vida eterna. Amén. Padre Dios del cielo, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por bendecirnos con la revelación de estas cosas, muchas de ellas sobrecogedoras, pero te rogamos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a vivir a la luz de estas verdades para que podamos llevarte toda honra y toda gloria hoy como iglesia y como cuerpo de Cristo. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.